Video 1 del Fujimorismo, testimonio desbarata la farsa de Keiko. ¿Qué ha sucedido? Bueno, voy a mostrarles un video que explica una de las peores atrocidades del Fujimorismo que tira por los suelos la farsa que ha querido imponer todos estos años Keiko Fujimori. Vean el video. Fue así que desde las oficinas del CIE con Fujimori viviendo allí, se planificó cada detalle de un operativo en la Universidad La Cantuta. Y en el Servicio de Inteligencia del Ejército estaba y vivía también Martín Rivas, desde ahí operaba. Entonces ha estado junto a él en el tiempo que ocurrían los crímenes. Es imposible que Fujimori fuera a negar esto. La madrugada del 18 de julio de 1992, un contingente de militares encapuchados irrumpió en la Universidad Enrique Guzmán y Valle y nunca más se supo de 9 estudiantes y un profesor. Cuando hay una dictadura en el Perú, cuando no hay ningún control sobre el gobierno y cuando Fujimori, Montesinos y Hermosa Ríos hacen prácticamente lo que le da la gana. Eran grupos que dependían directamente del comando del ejército. Esto ya está demostrado. Ellos reportaban a Hermosa Ríos y simultáneamente a Montesinos, no eran grupos aislados que funcionaban por la libre. Pero la matanza recién estuvo en boca de todos en abril de 1993. El congresista Henry Piz denunció públicamente que 17 militares estaban comprometidos en el crimen. Ello provocó que se forme una comisión investigadora presidida por el congresista Roger Cáceres Velázquez. Tras una exhaustiva investigación, la comisión Velázquez halló responsabilidad en los altos mandos militares por la matanza de La Cantuta, pidiendo la separación del general Nicolás de Bari Hermosa Ríos, quien era el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué hizo la bancada parlamentaria de Fujimori en el Congreso? Prefirió dejar todo en manos de la justicia militar. Tan vergonzosa decisión tuvo nombre propio: la Ley Cantuta. El informe sobre el caso Cantuta, que se aprueba en manos de los miembros de la bancada de Cambio 90, nueva mayoría en el CCD, es ubicado por nosotros en uno de los famosos disquetes de la computadora del CIN. Pero a la denuncia presentada por Henry Piz se sumó el tercer hombre en la jerarquía del ejército. El 6 de mayo de 1993, el general Rodolfo Robles tuvo que abandonar el país y asilarse en la Argentina tras denunciar a altos jefes militares de la época como los autores del secuestro y asesinato de 9 estudiantes y un profesor de La Cantuta. El cerco se cerraba cada vez más sobre el Grupo Colina. En julio del mismo año, 1993, se descubre lo más espeluznante. Tras una investigación del periodista Ricardo Uceda, se logra dar con las fosas en las que fueron enterrados los estudiantes de La Cantuta. Previamente, habían sido torturados, muertos y calcinados. Pero como ya todo estaba en manos de la justicia militar, las investigaciones se manejaron con toda la oscuridad del caso, luego de las facultades que el Congreso, con mayoría fujimorista, le dio al Consejo Supremo de Justicia Militar. Lo que aquí hay que tener muy en claro es que estamos hablando de crímenes a través de aparatos de poder. Nadie espera que Fujimori, como en su momento Abimael Guzmán u Osama Bin Laden o cualquier otra persona que tiene una organización, cometa directamente los crímenes, haya apretado el gatillo, haya estado presente en la escena del crimen, etc. De eso no se trata. Se trata de personas que desde atrás tienen un dominio de la voluntad, de los recursos, de los acontecimientos y del personal que va a ejecutar directamente los delitos, ¿no? Ese personal que cometió los delitos se tuvo que sacrificar por algunos meses. En febrero de 1994, la justicia militar resolvió que la matanza de La Cantuta fue un hecho delictuoso, ejecutado por un grupo en forma aislada, librando de condena alguna a los altos mandos militares. Se ordenó entonces la detención de los Colina. Los oficiales Santiago Martín Rivas, Carlos Pichilingüe y los suboficiales Juan Sosa, Julio Chuqui y Nelson Carvajal fueron confinados en el cuartel Simón Bolívar. Por esa época, entre marzo y diciembre de 1994, recibieron una visita y se produjo una conversación reveladora. El visitante era el coronel Enrique Oliveros, el antiguo jefe de los Colina.
La conversación fue puesta a la luz en el libro Muerte en el Pentagonito del periodista Ricardo Uceda y deja en clara evidencia la ayuda que esperaban ansiosamente los asesinos, la del presidente Alberto Fujimori, la amnistía. Por lo menos que nos digan un año sé que... Un plazo para más o menos estar tranquilos, mi coronel. Yo más o menos tengo un esquema. El plazo podría ser el siguiente, entre julio o agosto del 95, porque hay dos posiciones. Si no se reelige al ingeniero Fujimori, antes de irse, da una ley. Si se reelige después de su reelección, ¡pa! En este momento de la conversación, Oliveros habla con más seguridad de una gran ley firmada por el mismo Fujimori. O sea, piensen entre julio y de agosto a septiembre, porque después de que se reelija, con el poder y todo, Fujimori va a dar una gran ley Como decir, de concordancia nacional, que todo el mundo que estuvo metido en esta situación de... Y ¡boom! Como diría Fujimori, olvidamos todo y empezamos mi nuevo gobierno con esta nueva ley. El colina Julio Chuqui imita a Fujimori con la certeza de que los pronósticos del coronel Oliveros se harían realidad al año siguiente. Y así fue. Señores congresistas que estén a favor de los señores congresistas que estén a favor del proyecto de ley leído sirvan de manifestar levantando la mano. En junio del año 95, los fujimoristas en el Congreso dieron una amnistía a los criminales del Grupo Colina, ley que fue firmada por Alberto Fujimori. Él era presidente de la República en todo este periodo. Si las Fuerzas Armadas no hubieran apoyado un esquema de emergencia y reconstrucción nacional, hoy no habría democracia en el Perú. El Grupo Colina quedaba así impune no solo por la matanza de la Cantuta, sino también por la de Barrios Altos, ocurrida en noviembre de 1991. La organización paramilitar del régimen de Fujimori fue librada de todos los crímenes que cometió. La alianza cívico-militar de los 90 fue más estrecha que nunca a partir de entonces. Todos los militares firmaron en marzo de 1999 el acta de sujeción al régimen presidido por Alberto Fujimori. Desde capitanes hasta oficiales generales del Ejército, la Marina, la Aviación y la Policía Nacional desfilaron obedientemente y se comprometieron a defender silenciosa e irrestrictamente la vigencia de las leyes de amnistía y todas las acciones posteriores al autogolpe del 5 de abril de 1992. En pocas palabras, acallar los crímenes de su gobierno. En esa fecha, el presidente del Comando Conjunto era el general César Saucedo. A la patriótica decisión tomada por el señor presidente de la República, ingeniero Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1990. Reportaje que hizo Cuarto Poder en el 2005 que explica la matanza de la Cantuta. Es muy interesante porque pudieron escuchar a Fernando Rospigliosi hablando de cómo Fujimori vivía con el Grupo Colina en el Pentagonito y que por tanto era imposible que Fujimori no tuviera nada que ver en la matanza de la Cantuta que fue ejecutada por el Grupo Colina. Esto es muy interesante porque en este reportaje también se explica cómo se buscó darle protección e incluso se dio la amnistía a los militares en esa época que habían cometido crímenes de lesa humanidad para beneficiar al Grupo Colina. Y Fernando Rospigliosi, que en este reportaje sale denunciando cómo todas las matanzas del Grupo Colina eran reportadas a Hermosa Ríos, a Montesinos, y que todo eso se realizó bajo la dirección del gobierno de Fujimori, repito, que vivía con el Grupo Colina en el Pentagonito. Ahora, ¿no? Habiendo pasado varios años, un Rospigliosi totalmente corrupto y vendido a la mafia fujimorista impulsa un proyecto para darle amnistía a civiles y militares acusados de crímenes de lesa humanidad que va a beneficiar a Fujimori por el caso Pativilca. ¿Qué les parece? Esto demuestra cómo hay gente que se corrompe, que se vende a la mafia, que es lo que hizo Rospigliosi. Se vendió al fujimorismo, se vendió a Keiko, que siempre, ¿no? Keiko siempre ha querido imponer, ¿no?, la farsa de que su padre no tuvo nada que ver con la matanza de la Cantuta
cuando este reportaje explica muy bien no solamente que Fujimori estuvo al mando, ¿no?, de esta política de terrorismo de Estado, sino que aparte Fujimori y Montesinos buscaron darle impunidad al Grupo Colina, que actuó bajo la dirección de ellos. Y ahora, ¿no?, no solamente vemos una Keiko que busca negar la responsabilidad de su padre en este crimen atroz, sino que ahora vemos a un Rospigliosi que en ese momento denunciaba la responsabilidad de Fujimori, de Montesinos, de Morza Ríos en la matanza de la Cantuta. Ahora vemos a ese mismo Rospigliosi buscando la impunidad de los criminales civiles y militares que son responsables de haber cometido matanzas que son crímenes de lesa humanidad. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos.